Durante décadas, el fenómeno de los UFOs o los ovnis ha sido un tema en el que muchos creen apasionadamente o uno que si lo hablas te van a tildar como un loco. Aún así, hemos crecido siendo acondicionados a la idea de que quizá algún día pueden bajar platillos voladores del cielo como en películas y series. Y me parece raro como a lo largo de tantas décadas el gobierno ha silenciado y desacreditado a cualquier persona que testifique su experiencia con este fenómeno, pero hoy en día parecen estar abriendo la conversación. Tenemos videos en el Pentágono, tenemos audiencias en el Congreso, medios reconocidos reportando que los UFOs ahora son una posible amenaza a nuestra seguridad nacional, pero ¿y si te digo que todo esto fue predicho por un científico alemán que luego terminó siendo uno de los directores de la NASA? ¿Quién era Wernher von Braun y qué quería decir con la última carta? ¿Son estos UFOs una amenaza real de otro mundo o es tecnología que ya nosotros tenemos y esta repentina publicación en realidad es algo más oscuro que ya estaba planeado? Vamos a hablar un rato, mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado. Bienvenido familia de nuevo a tu canal Hacia el Otro Lado. Quiero que sepan que hemos estado haciendo unos cambios. Bienvenido al nuevo estudio. También sé que te vas a sentir un poquito raro porque quizá no vas a ver mirando directamente a la cámara, sino al frente, porque aquí entonces tengo monitores con anotes, con documentos necesarios para las cosas que te voy a estar hablando. Así que quiero que te vayas ajustando al flow. Seguimos haciendo cambios para hacer que todo sea más fluido y cada vez podamos sacar más episodios de manera más frecuente. Comenzando con el tema de hoy. Desde que tengo memoria, al igual que muchos, he estado fascinado con el fenómeno de los UFOs, los ovnis, ¿verdad? Y de hecho, podríamos decir que quizá fue la razón inicial por la que terminé interesado en temas de este tipo, indagando en los aparentes límites de nuestro entendimiento. Cuando yo tenía 7 u 8 años, aproximadamente en el 2001, yo salí al frente de casa de mi abuela con mi mamá, quien iba a buscar algo en su carro. Ella cruzó la calle y yo me quedé en la otra acera esperando que ella regresara. Cuando miré hacia arriba, vi un círculo de luces que parecían cambiar de color de manera aleatoria. Aunque ahora mismo para mí suena como algo fascinante, que me encantaría volver a ver, en ese momento en realidad lo que sentí fue terror, y de hecho fue el terror más grande que he sentido hasta el día de hoy. Empecé a gritar y a llorar tan fuerte que mi mamá corrió de vuelta para donde mí pensando que me había pasado algo y me preguntaba qué fue lo que me sucedió. Y yo no podía ni responderle porque estaba literalmente a punto de vomitar de tan duro que estaba gritando y no podía parar. Estaba completamente sumergido en pánico. Fue traumatizante para mí y hasta el día de hoy a veces tengo sueños donde vuelvo a ver lo que vi ese día. Si te suena difícil de creer, tranquilo que no eres el único. Yo mismo he cuestionado lo que me pasó esa noche al punto de que a veces he pensado que fue como un sueño y le he preguntado a mi mamá si se recuerda de ese día y de lo que me pasó para corroborar que sí sucedió, y aunque nunca he tenido manera de probárselo a nadie, ella sí me confirma que algo me pasó ese día, pero ella no lo vio tampoco. Unos años después, aún siendo un niño, voy en el carro de camino a casa mientras mi papá está guiando y nos sigue un amigo de mi papá en otro carro, ya que todos venimos del mismo lugar y era hora de irnos a nuestras casas. Vamos por la costa sur de Puerto Rico, por una carretera que queda a unos 150 pies de la orilla del mar, y de repente mi padre observa unas luces en el cielo. Esas luces bajan y se meten al agua. El shock fue tanto que mi papá paró el carro en la orilla de la carretera y se bajó para ver. Y su amigo también se bajó preguntándole, hey, ¿viste eso? Eso me confirmó que mi papá no fue el único que lo vio. Ya de adulto, sigo aprendiendo sobre estos temas y comienzo a encontrarme casos que confirman que no estoy solo en esta experiencia. Uno de esos días, estoy escuchando el podcast de Joe Rogan donde están entrevistando al comandante David Fravor, un ex piloto naval estadounidense. Y en esa conversación, Fravor describe la experiencia que tuvo otro piloto en las costas de Puerto Rico y se lo contó a él. Y aquí te muestro el clip para que lo veas.
Are you able to tell the story you told me about what was underwater with your other buddy? Because is that okay? Yeah. So it's amazing. People come out of the woodwork when they figure out you've had this because now they don't feel alone. So I was working. I worked. I still do it, but I was doing oil and gas at the time on a contract, and one of the guys, the story came out, and he was a Navy helicopter pilot. And he comes in, he comes in, he goes, dude, hey, can I talk to you, man? I go, what about? He goes, dude, I got to talk to you. And I said, well, what do you want to talk to me about? He says, dude, you know your UFO? He said, yeah. He goes, I had a similar experience. I said, what's that? He said, he was flying CH-53s, which is a big lift, heavy lift that the Marine Corps uses, and the Navy uses it for certain things. And when they go off of, for the East Coast, they do a lot of shooting off of, at the time, it was off of Puerto Rico. We had Roosevelt Roads that they ended up closing. But he was flying out of there. And, you got super clear Caribbean water. And they have these things that are called BQMs. They fly around, and then when they're all done, because they'll fly towards the ships, and the ship can, sorry about that, they can track with the radar. And then they also do, like the ships or submarines shoot torpedoes, they're called telemetry rounds. So they gather all the data on what the torpedo is doing underwater. And then they blow ballast, and this thing will come to the surface and float, and then they go pick them up, and then they can extract all the data out of them. So they do it for both. So he said the first time they're out and they're going to pick up this BQM. And those things, when they're flying, they're done. A parachute comes out and they got to go. They hook it up. The helo drops the swimmer in the water. He goes and hooks this whole thing up, and then they hoist the whole thing up and fly back, and then they extract the data. So he says he's sitting in the front. In helicopters, there's, CH-53, you can actually see down by your feet, just like typical, like you got a Hawaiian ride, because you can see when you're touching down. So you got really good visibility out of those things, and you can stick your head out the window, too, because you're just kind of hanging out. He says he's going on there, and they're getting this thing hooked up, and as he's looking down, because they're, 50 feet above the water, he sees kind of this dark mass coming up from the depths. And they start to hoist the diver up, and they've got the BQM, and as they hoist it up, he says, and he's looking at this thing going, what the hell is that? And then it just goes back down underwater. It just once they pull the kid and the BQM out of the water, this object descends back into the depths. So he thinks, well, that was pretty weird. So he goes out, he says, not too long later, a few months later, he's out and he's picking up a torpedo. So he says they hook the diver up on the winch and they're lowering him in, and as he's looking down, he sees this big, massive, he goes, it's not a submarine. He's seen submarines before. Once you see a submarine, you can't confuse it with something else. This big object, kind of circular, he says, is coming up from the depths, and he starts screaming through the intercom system to tell him to pull the diver up, and the diver's like a few feet from the water. So they reverse the winch, and the diver's thinking, what the hell's going on? And he's getting pulled up, and all of a sudden, he said the torpedo just got sucked down underwater, and the object just descended back down into the depths, and they never recovered the torpedo. Jesus. And this happened in the mid to late 90s, I think it is. I could probably get in touch with him and ask him. And he told me this story, and I'm like, how do you report that? You come in and go, well, where'd the torpedo go? It just got sucked down. It just went down, and then you get the people that attribute it as, something happened when it blew ballast and it just took on water and sank. And he's like, it didn't sink. He goes, it literally looked like it got sucked down. Y así fui enterándome que habían otros casos. Por ejemplo, en una imagen capturada en el 1996 desde el transbordador espacial en la misión STS-80, que muestra un objeto saliendo de las aguas cercanas a Puerto Rico con una velocidad de 680 millas por segundo, según los cálculos de Mark J. Carlotto. Esto equivale a más de 2 millones de millas por hora, 3.190 veces la velocidad del sonido. Los pescadores de Vieques, cerca de donde apareció el objeto, que es una isla al lado de Puerto Rico, alegan haber visto objetos que salen del agua, que parecen vehículos, y que se quedan suspendidos sobre el mar para luego salir disparados. También encontré luego en un documental que me envió un amigo que sabía que ya yo estaba investigando esto, un documental de Netflix que documentan lo que se conoce como el avistamiento del 2013 en Aguadilla, cuando un avión de la patrulla fronteriza de aduanas capturó en video térmico un UFO o ovni volando sobre el aeropuerto Rafael Hernández, realizando maniobras bruscas sin luces de navegación y sumergiéndose en el océano sin producir ningún impacto visible sobre la superficie del agua. Aquí te dejo el video también para que lo veas. And this is what they see. Let's take a closer look.
It appears to be a metallic sphere moving fairly quickly around the airport. Then it heads out over the ocean where it does something truly unexpected. Did you catch what happened? Let's zoom in. The object seems to splash down in the water before re-emerging seconds later. Even more bizarre, the object then splits into two separate craft. And people, there is no known Earth technology that can do that. After nearly 4 minutes, the object disappears from view. Now, Puerto Rico is the location for several sightings of so-called USOs, unidentified submerged objects. Back in the 1990s, a Navy helicopter pilot allegedly saw an unidentified dark underwater mass during a training exercise. Another published report describes a similar incident in 1963 during an anti-submarine exercise led by the USS Wasp. They keep talking about these incidents occurring around their aircraft carriers, naval ships. Puerto Rico, long history of interesting sightings, very long history. Años más adelante, me entero de que yo no he sido el único que vio lo que vi aquel día cuando comencé a llorar de niño y mi mamá corrió hacia donde mí. Y no me refiero a personas que han visto objetos en el cielo, sabemos que hay una cantidad casi infinita de esos casos. Me refiero a personas que han visto exactamente lo que yo vi, el círculo de luces que cambiaban de color de manera aleatoria. En el 1984, en el área de New York y Connecticut, sucedió lo que hoy se conoce como los avistamientos del Hudson Valley. Miles de personas, incluyendo policías, residentes y guardias de la planta nuclear Indian Point, reportaron haber visto objetos voladores inusuales descritos como grandes, completamente silenciosos, capaces de moverse de manera que nuestros aviones no pueden y con luces brillantes que cambiaban de color. También es importante notar que los avistamientos sucedieron cerca de una planta nuclear, lo que parece ser un suceso recurrente. Los testimonios de los testigos son consistentes en su descripción y sucedieron a lo largo de alrededor de 2 años. En uno de esos incidentes, en el marzo del 83, cientos de llamadas colapsaron las líneas de emergencia reportando este tipo de objetos voladores en el área. Este incidente, al igual que cualquier otro suceso similar, es desacreditado por los escépticos diciendo que eran simplemente avionetas o helicópteros o algo por el estilo. Pero después vi las imágenes que lograron tomarse de esos eventos y aquí es donde cambió mi perspectiva. Esta imagen que te estoy mostrando en pantalla ahora mismo, tomada por Bob Poswally, captura exactamente lo que yo vi aquel día cuando yo era niño. Al día de hoy todavía miro esa foto y literalmente se me paran los pelos, me da escalofríos. De hecho, existe también un video de esa noche y aquí te lo dejo. Oh, good God. What do you think? I don't know. Stop playing. I'm going to tell you something, honey. I don't know what the hell it is. It's rotating. There are 6, and the lead one has his 3 lights on. Everybody else only has 2. Did you hear the engines? In 1984, in July 24th, the object was seen over 3 counties, Putnam County in New York, Dutchess County in New York, and Westchester County in New York. At 10:20, the object was videotaped in Brewster, New York. And this was the really first high-resolution video we got of the object. 15 minutes later, the object was headed to the west. It approached the Indian Point nuclear reactor. And it was witnessed by 12 New York State Power Authority police officers. Desde aquel día mi curiosidad con el tema literalmente nunca paró, solo se fue intensificando y en tiempos más recientes se comenzó a hablar sobre la publicación de documentos secretos sobre la naturaleza de este fenómeno por parte del gobierno de Estados Unidos. No pude evitar ir atando cabos de piezas de información que había recogido a lo largo de los años y notar que en realidad pintan una historia bastante oscura sobre cosas que yo considero que todos deberíamos saber.
La historia nos ha demostrado una y otra vez que el poder se mantiene a través de la manipulación del miedo y la creación de enemigos. Piensa en cómo durante la Guerra Fría el miedo a un ataque nuclear soviético justificó gastos militares masivos, vigilancia extrema y hasta guerra en países lejanos a través de operaciones de inteligencia, todo en nombre de la seguridad y la democracia, ¿verdad? O piensa en cómo después del 11 de septiembre el miedo al terrorismo llevó a leyes que limitaron nuestras libertades, como la vigilancia masiva de nuestras comunicaciones, literalmente el gobierno espiándonos a todos nosotros, todo bajo la promesa de protegernos. Ahora imagina que necesitas un enemigo aún más grande, uno que no sea humano, uno que trascienda fronteras y una a la humanidad entera bajo una sola bandera o bajo un solo control. ¿Qué mejor candidato que una amenaza extraterrestre? Para entender cómo llegamos a este punto tenemos que retroceder al siglo XX, a un momento en el que el mundo estaba en guerra y las potencias globales comenzaron a jugar con tecnologías que parecían sacadas de películas de ciencia ficción. Todo comienza con un evento que cambió el rumbo de la historia, la Operación Paperclip. La Operación Paperclip fue un programa secreto que permitió a Estados Unidos reclutar científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de Alemania. Estos científicos no eran cualquier persona, eran mentes brillantes detrás de algunas de las armas más avanzadas y peligrosas de la época y posiblemente hasta aún de hoy. Y sus conocimientos se convirtieron en la base de muchos de los avances tecnológicos que hoy consideramos normales, desde cohetes espaciales hasta proyectos militares secretos. Pero aquí está la pregunta. ¿Qué pasa cuando ese poder, esa tecnología, ese conocimiento no se usa para proteger, sino para controlar? Vamos a explorar cómo estos científicos, sus invenciones y sus advertencias podrían estar detrás de la narrativa de que hay una amenaza extraterrestre que hoy parece más real que nunca. Comencemos entonces por el principio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis no solamente desarrollaron tanques y bombas, sino que también tecnologías que parecían sacadas de películas futurísticas de Netflix. Aviones con alas circulares, motores que desafiaban la gravedad y conceptos de propulsión avanzada eran solamente algunas de las ideas que ellos estaban trabajando. Pero cuando la guerra terminó, Estados Unidos no quiso dejar que todo ese conocimiento cayera en manos de los soviéticos y así nació la Operación Paperclip, un programa secreto que comenzó en el 1945 y que trajo a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos nazis a suelo estadounidense, dándoles nuevas identidades, nuevos trabajos y un nuevo propósito. Entre estos científicos estaba Wernher von Braun, una figura clave tanto en la Alemania nazi como en el futuro de Estados Unidos. Von Braun fue el cerebro detrás de los cohetes V2, armas devastadoras que llovieron sobre Londres durante la guerra. Pero en Estados Unidos se le dio un nuevo rol: liderar el desarrollo de la carrera espacial, ya que todo el mundo estaba queriendo llegar ahí arriba primero. En el 1958, ya con todos los científicos alemanes de este lado, se fundó la NASA, donde Wernher von Braun ocupó varios puestos, incluyendo el de director del Centro Marshall de vuelos espaciales y el director asociado para planificación. De hecho, fue él el que diseñó el cohete Saturn V o Saturn V que llevó a los astronautas estadounidenses a la Luna en el 1969, convirtiéndose en literalmente un héroe nacional para todo el mundo. Sin embargo, detrás de su imagen pública, von Braun tenía un lado mucho más oscuro y sus advertencias sobre el futuro podrían ser la clave para entender lo que está pasando hoy. Aquí está el punchline de esta sección. Según quienes trabajaron cerca de él, von Braun no solamente sabía de tecnología avanzada, sino también de un plan secreto para usar estas tecnologías no contra enemigos terrestres o otros países, sino contra la humanidad misma, disfrazándolas como una amenaza extraterrestre. Y aquí es donde entramos en el tema de Carol Rosin.
Ahora avancemos unos años hacia el futuro, hasta los últimos días de vida de Von Braun. Aquí entra en la escena una mujer llamada Carol Rosin y ella trabajó como asistente y portavoz de Von Braun en la década de los 70. Pero Rosin no era cualquier persona. Fue la primera mujer en ocupar un puesto ejecutivo en una empresa aeroespacial de Estados Unidos y tenía un interés profundo en promover la paz. También es conocida por haber fundado el Instituto para la Seguridad y Cooperación en el Espacio Exterior, conocida como ISCOS, en el 1983. Según ella, Von Braun le hizo una advertencia que cambiaría su vida y que hoy resuena más que nunca. Puedes escuchar sus palabras exactas en entrevistas que dio años después, como la que ofreció en el Disclosure Project en el 2001, donde detalló todo lo que Von Braun le confió. Aquí te voy a mostrar un pedazo. My name is Carol Rosin. I'm an educator who became the first woman corporate manager of an aerospace company, Fairchild Industries. I'm a space and missile defense consultant. I've consulted to a number of companies, organizations, government departments, even the intelligence community. I met the late Dr. Wernher von Braun in early '74. At that time, von Braun was dying of cancer, but he assured me that he would live a few more years in order to tell me about the game that was being played, that game being the effort to weaponize space, to control the Earth from space and space itself. And as practically a deathbed speech, he educated me about those concepts and who the players were in this game, and gave me the responsibility, since he was dying, of continuing this effort to prevent the weaponization of outer space. When Wernher von Braun was dying of cancer, he asked me to be his spokesperson, to appear on occasions when he was too ill to speak. And I did. What was most interesting to me was a repetitive sentence that he said to me over and over again during the approximately 4 years that I had the opportunity of working with him, and that was the strategy that was being used to educate the public and decision makers. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified enemy. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. A lie. Von Braun le dijo a Rosin que los poderes que operan desde las sombras, aquellos que controlan los gobiernos y las grandes corporaciones, tenían un plan a largo plazo para mantener su dominio sobre la humanidad, y que este plan consistía en crear enemigos ficticios uno tras otro para justificar gastos militares, vigilancia y control. Von Braun decía que primero el enemigo declarado serían los comunistas, y vimos que eso sí se hizo realidad. Luego dijo que el enemigo declarado serían los terroristas, y vimos que eso sí se hizo verdad, especialmente después del 9/11. Y finalmente, cuando todos los demás enemigos se agotaran, jugarían la carta final, la amenaza de una invasión extraterrestre. Según Von Braun, esta amenaza sería completamente fabricada utilizando tecnologías avanzadas desarrolladas en secreto para simular una invasión alienígena y así justificar un gobierno mundial totalitario. De hecho,
no sería la primera vez que Rosin obtiene acceso a información que le permite saber lo que viene próximo en cuanto al complejo industrial militar. En el 1977 alegó que estuvo presente en una reunión donde se discutió un plan para provocar la guerra del Golfo Pérsico como parte de una estrategia para justificar armas espaciales. Ella cuestionó la idea y nadie la tomó en serio porque en ese momento pues la atmósfera era muy diferente, pero a principios de los años 90 sí comenzó la guerra en el Golfo. Como dato curioso, Von Braun también llegó a escribir una novela de ciencia ficción titulada Project Mars, A Technical Tale, o Proyecto Marte, un relato técnico en español. La escribió en el 1948 y en ella describe una misión humana para colonizar el planeta Marte y establecer un gobierno allí. En su novela, él dice que el líder del gobierno marciano tendría el título Elon. ¿Te suena familiar? Un tipo llamado Elon que tiene como misión colonizar el planeta Marte. A mí sí. Y esto, de nuevo, lo escribió en el 1948. ¿Okay? De esta misma manera, Carol Rosin advierte que sucederá lo que Von Braun llama la carta final. Piénsalo por un momento. ¿No te suena un poco demasiado familiar? ¿No es curioso que justo después de décadas de guerras contra el comunismo y el terrorismo, ahora estemos viendo un cambio hacia una narrativa de un peligro extraterrestre? Tanto así que en el 2019 Donald Trump fundó la Fuerza Espacial Estadounidense cuando firmó la Ley de la Autorización de Defensa Nacional del 2020. Este evento fue la primera vez en más de 70 años que se estableció un nuevo servicio militar en Estados Unidos. Von Braun no solo predijo esto, sino que afirmó que las tecnologías para hacer realidad esta amenaza ya existían y que él mismo había sido parte de su desarrollo. Y aquí entramos en el próximo punto. Entonces, ¿de dónde vendría esta tecnología capaz de engañar al mundo entero? Para responder esto, tenemos que volver a mirar lo que los nazis estaban desarrollando durante la guerra. Además de los cohetes V2, los científicos alemanes trabajaban en proyectos que parecían sacados de la imaginación más salvaje. Por ejemplo, Victor Schauberger, espero estar diciendo estos apellidos bien, un inventor austríaco, desarrolló el Repulsine, un motor que supuestamente utilizaba principios de antigravedad para propulsar vehículos que tenían forma de platillo. También estaban los aviones de alas circulares, conocidos como los Haunebu, que según algunos documentos desclasificados podrían alcanzar velocidades increíbles y maniobrar de manera imposibles para la tecnología de la época y probablemente para la tecnología actual también. Por lo menos para la tecnología públicamente accesible y conocida para nosotros, acá, los humanos normales. Están documentados en los archivos del proyecto Haunebu en registro histórico. Aunque hay debate sobre su existencia, los planos y testimonios están ahí para quien quiera investigar. Cuando estos científicos llegaron a Estados Unidos, no dejaron de trabajar en esta idea. De hecho, hay evidencia de que algunos de estos proyectos continuaron de manera secreta, financiados por el gobierno estadounidense y llevados a cabo en bases militares ocultas. Un ejemplo concreto es el Avrocar, un platillo volador desarrollado en Canadá en los años 50 con el apoyo de Estados Unidos. Este vehículo, que parecía un UFO clásico, fue diseñado como un prototipo militar y aunque oficialmente se abandonó por supuestos problemas técnicos, los documentos del proyecto, disponibles en los archivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muestran que la tecnología estaba más avanzada de lo que se admitió públicamente. Entonces, cabe la pregunta. ¿Y si los UFOs que hemos estado viendo en el cielo durante décadas no son necesariamente naves extraterrestres, sino que existe tecnología humana desarrollada en secreto que está lista para ser utilizada como parte de una gran mentira? Y aquí es donde entonces tenemos que entrar a aguas más profundas. ¿Y si los nazis no solo estuvieron experimentando con máquinas avanzadas, sino que también con una energía que va más allá de lo que entendemos hoy como ciencia? Aquí es donde entra el concepto de Vril, una idea que algunos investigadores han explorado en detalle. Según documentos históricos,
y testimonio, los nazis estaban obsesionados con una fuerza vital universal conocida como Vril en las escuelas secretas europeas, Chi en la filosofía budista o Prana en los textos antiguos hindúes. En otras palabras, Vril es otro nombre para la fuerza vital de vida mencionada en muchas otras escuelas esotéricas. Esta energía, descrita como un poder bioelectromagnético, supuestamente podía ser canalizada para todo, desde elevar la conciencia, sanar y hasta propulsar naves desafiando lo que conocemos hoy como la ley de la gravedad. La idea de Vril no era nueva, venía de tradiciones ocultas que los nazis adoptaron a través de grupos como la Sociedad Vril y también el Departamento de Investigación de Schutzstaffel. Estas palabras en alemán. Eso significa el Escuadrón de Protección, una organización paramilitar nazi conocida como la SS, la famosa SS. A estas investigaciones también incluyeron los conocimientos de la sociedad Thule, la cual se enfocó en mitos arios. Ambas de estas sociedades creían en la tierra hueca, de donde la sociedad Vril creía que provenía la misma energía Vril que estaban canalizando. Según un documento desclasificado de la CIA en el 1953, un ingeniero alemán llamado George Klein afirmó haber trabajado entre el 1941 y el 1945 en platillos voladores que alcanzaban velocidades de hasta 1.300 millas por hora en solo 3 minutos. Klein dijo que vio despegar el primer platillo tripulado en el 1945 y los diseños incluían modelos como el Haunebu, que utilizaban una máquina de taquiones electromagnéticas. En teoría, taquiones serían partículas más rápidas que la luz que serían utilizadas para propulsar naves a estas grandes velocidades. Estas naves, según él, no necesitaban combustible tradicional una vez eran activadas, porque estarían aprovechando una fuente de energía libre y renovable, algo que también coincide con lo que los nazis llamaban Vril y con lo que Nikola Tesla llamaba la energía de punto cero. Se alega que existía un grupo esotérico de mujeres nórdicas lideradas por una joven medium llamada Mariah Orsic, que buscaba canalizar la energía que llamaban Vril para fines espirituales y, según algunos relatos, también para fines tecnológicos. Este es el grupo conocido como la Sociedad Vril, mencionado anteriormente. Aunque su existencia sigue siendo un tema de debate, William M. Tompkins, un ingeniero aeroespacial estadounidense, afirmó en su libro Selected by Extraterrestrials, que sacaron en el 2015, haber participado en proyectos relacionados con UFOs, tecnologías nazis y un grupo de mujeres nórdicas. En una entrevista dijo lo siguiente: My chief, section chief, started through my background. And of course it says all of this stuff that I had done in the Navy. So he puts me in this think tank inside of Douglas in a walled-off area. And there's 200 guys in it. And we investigate every aspect of extraterrestrial, military, commercial, whatever. So we had a young girl, Nordic, just outside of Germany. She had developed I think she had 8 girls. They were continually talked to telepathically to go and design spaceships. The little blonde actually built them. Eventually 2 of those got over here in Area 51. But Germany found out about the blonde, took her over, stopped everything, and then got to this point where there was some sort of pressurized program by the SS to control that original group. Now, several times they did work together, but Hitler allowed them to operate independently of the whole SS program, the whole development. So we had 2 developments going on in Germany. The girls didn't want their vehicles to be used for anything else but travel. They were afraid that somebody would get a hold of it and they use it for military, which is, of course, what they got.
Se dice que estas mujeres servían como medios guiadas telepáticamente por seres de apariencia similar para diseñar naves que querían que fuesen utilizadas para viajes con fines pacíficos, aunque luego terminaron siendo utilizadas como armas militares. Y aquí es donde se pone un poco más profundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, no todos los nazis se rindieron en Alemania. Algunos lograron escapar, como Adolf Eichmann y Joseph Mengele, quienes huyeron a Sudamérica. Eichmann fue capturado en Argentina en el 1960 por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, y Mengele vivió en Paraguay y Brasil hasta su muerte en el 1979. También acabamos de ver en los documentos recién publicados de la muerte de JFK que algunos testigos afirmaban haber visto al mismo Hitler viviendo en Sudamérica luego de su supuesta muerte en la Segunda Guerra Mundial. Teniendo esto en cuenta, Alemania nazi había explorado la Antártida antes de la guerra, reclamando una región conocida como New Schwabenland o la Nueva Suabia durante la expedición del 1938 y 1939 liderada por Alfred Richter. El interés para esta exploración pudo haber surgido por las expediciones previas, como la del almirante Richard Byrd en el 1938, cuando lideró la tercera expedición antártica estadounidense y, según relatos y su propio diario, tuvo encuentros con una inteligencia desconocida y descubrió posibles entradas a una tierra hueca. Este es un tema para otro día, ya que merece su propio episodio por sí solo. Pero, después de la guerra, la Operación High Jump en el 1946 fue una misión naval estadounidense para establecer la base Little America y realizar unos estudios científicos, ¿verdad? Según el informe oficial de la Marina de Estados Unidos. Esta fue liderada por el almirante Richard Byrd y a pesar de que las fuentes oficiales alegan que el propósito de la misma era estudiar el clima, entre otras cosas, fue una de las operaciones más grandes y mejor equipadas en términos de personal y recursos y también armamento. Para contexto, Richard Byrd no era un tipo cualquiera. Es reconocido como una de las figuras militares más condecoradas, habiendo recibido medalla de honor, la Cruz de la Marina, medalla por servicio distinguido, medalla de oro de la Sociedad Geográfica Americana y otros reconocimientos. El hombre sabía lo que hacía y era una figura de alta credibilidad. Los archivos desclasificados de la Marina sobre la operación High Jump y detallados en el informe oficial Operation High Jump Final Report del 1947, junto con la entrevista de Byrd en el periódico chileno El Mercurio del 5 de marzo del 1947, donde Byrd habló de amenazas que venían desde los polos. Byrd llegó con 13 barcos, 33 aviones, 4.700 soldados y también incluían portaaviones y armamento militar pesado. Suena como mucho equipo militar para una operación que estaba destinada a estudiar el clima y el ambiente. A pesar de que la operación estaba planeada para durar 6 meses, terminó abruptamente en solo 40 días. En el camino de vuelta a Estados Unidos, Richard Byrd hizo una parada en Chile donde dio una entrevista con el periódico El Mercurio, que fue la que mencionamos casi ahora, donde dijo lo siguiente: es necesario que continuemos en estado de alerta y preparación a lo largo de nuestras fronteras polares contra la posibilidad de un ataque que podría venir de aviones volando de uno o ambos polos. El desarrollo de aviones que pueden volar de un polo a otro a velocidades increíbles representan un nuevo desafío para nuestra seguridad. La Antártida es una tierra de enorme importancia estratégica y científica. Y High Jump ha demostrado que podemos operar allí, pero también que debemos estar preparados para cualquier amenaza que surja de esas regiones. Y entonces eso nos lleva a las preguntas. ¿Será posible que los nazis no desarrollaron tecnología avanzada, sino que recibieron las instrucciones de otros lugares? Esa energía vril que buscaban canalizar, ¿será lo que vemos hoy en día propulsando naves que se mueven de maneras que no podemos comprender? Ahora, podemos avanzar a años recientes. En el 2023, de repente, el mundo ha sido testigo de algo que parecía imposible: la desclasificación masiva de documentos relacionados a fenómenos aéreos no identificados.
Algunos los llamamos ovnis, UFOs, o ahora también conocidos como UAPs, Unidentified Aerial Phenomena. Así es que se refieren a ellos en los documentos. Durante décadas fue descartado como ciencia ficción o teorías conspirativas y ahora es discutido abiertamente en audiencias oficiales del gobierno. Todo comenzó a tomar forma en el 2020 cuando el Pentágono publicó varios videos de UFOs capturados por pilotos de la Marina. Estos videos, que podemos encontrar en el website oficial del Departamento de Defensa y que te voy a estar mostrando aquí, muestran objetos realizando maniobras que desafían las leyes de la física que conocemos. En el 2021, un informe del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, disponible para el público, confirmó que muchos de estos avistamientos no podían ser explicados por tecnología humana conocida, lo que llevó a un aumento en las investigaciones. En el 2023, este movimiento alcanzó un punto importante con audiencias en el Congreso estadounidense, donde se discutió abiertamente la posibilidad de que estos fenómenos representan una amenaza a la seguridad nacional. Based off of each of your experiences and observations, do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. If you had one, you captured one, you reverse engineered it, you got it to work, you're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave. And there's nothing we can do about it. Nothing. Ese detalle es importante. El hecho de que a la hora de hablar de este tema ya tan tempranamente estén utilizando lenguaje como amenaza a la seguridad nacional deja mucho que pensar teniendo en cuenta todo lo que acabamos de aprender. Ese mismo año, David Grush, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, testificó bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos que habían recuperado biologicals, es decir, restos biológicos no humanos de accidentes de UFOs, afirmando que estos hallazgos eran parte de programas secretos que se habían ocultado al público durante décadas. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, and I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. A finales del 2024, también tenemos la ola masiva de avistamientos de los supuestos drones en New Jersey, Oregon y Ohio. El FBI y otras agencias han salido a decir en comunicados oficiales que no hay evidencia de una amenaza, a pesar de que miles de personas han visto luces en el cielo moviéndose de manera realmente extraña. Y se movían también como que demasiado rápidos para hacer aviones, eran demasiado silenciosas para hacer una nave y se parecían mucho a los del Hudson Valley que ya reportamos anteriormente. Además, políticas como el senador Chuck Schumer han impulsado legislaciones para abrir completamente los archivos gubernamentales sobre estos fenómenos. Importante también mencionar que en los casos de New Jersey también se reportaban algunas luces viniendo del océano, de las aguas de la costa de New Jersey. One of their officers called 911 after seeing 50 of them come off the ocean. Advised after we made contact with that officer that there were 50 that came off the ocean. 50? 50. That was my reaction also. There were 50 that were coming off the ocean. And this is a sworn officer? A sworn officer, yes. We contacted state police, we contacted the FBI, we contacted the Coast Guard, at which point the Coast Guard went out with their boat and they reported seeing 13 following their boat. And then the Coast Guard also advised that they went over them about 300 feet and had a wingspan of about 8 feet. I see one right here. Did I see the same thing that officer saw? I'm still not sure. What I can show you is this video. What I can tell you is I've never seen anything like it before. Wow. Schumer, un veterano legislador, propuso en el 2023 una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para desclasificar toda la información conocida sobre UFOs o UAPs, como le quieran llamar,
algo que ha generado entusiasmo entre la población y entre las personas que quieren saber más sobre este tema. Y entonces entra la pregunta. Después de décadas y décadas de silencio y encubrimiento, ¿por qué ahora? ¿En realidad estamos en busca de la verdad o estamos siendo preparados para aceptar una narrativa específica que encaja perfectamente con la carta final que decía Wernher von Braun? Aquí quiero hacer una pequeña pausa para agradecerte si todavía estás viendo este episodio. Estos videos, como ya saben, toman un montón de tiempo, esfuerzo y dinero, así que aprecio mucho que te los disfrutes, y si te los estás disfrutando, por favor, compártelo con más personas. Sabemos que muchos de los temas que toco en estos videos son censurados por el algoritmo, y la única manera de contrarrestar esto es si le das likes, te suscribes y lo compartes con más personas. De esta manera ayudas al canal y también ayudas a quien reciba la información haciéndolo ver hacia el otro lado. También me gustaría dejarte saber que pronto voy a estar sacando este libro titulado Detrás de las barras. Cómo el hip hop fue infiltrado para crear una cultura autodestructiva en nuestros barrios. Detalla todas las operaciones de inteligencia que llevaron a la creación de lo que hoy conocemos como el maleanteo, y que glorifiquemos toda esta música de matarnos entre nosotros mismos, porque si nos matamos entre nosotros mismos, ellos no tienen que hacer el trabajo, porque ya nosotros lo estamos haciendo por ellos. Está más profundo de lo que piensas y te va a volar la mente. Lo estoy terminando. Creo que me faltan como unos, 6 semanas para terminar todo y entonces anunciar una fecha, pero pendiente que vamos a estar sacando muchos episodios basados en toda la información que tengo en este libro. Ahora, continuamos. Ahora que hemos visto cómo la tecnología y la narrativa han ido evolucionando con el tiempo, entonces toca hacernos la pregunta. ¿Y si todo esto fuera parte de una operación psicológica diseñada para manipularnos? Piensa en esto. El miedo es una herramienta poderosa y nada infunde más miedo que lo desconocido. Desde los avistamientos de UFOs hasta las audiencias recientes en el Congreso, la narrativa ha sido consistente. Los extraterrestres representan una amenaza a nuestra seguridad nacional. Pero, ¿qué pasaría si esta amenaza no fuera real? ¿Qué pasaría si en lugar de protegernos, esta narrativa estuviera siendo utilizada para controlarnos? Existen indicios de que el reciente movimiento de desclasificación podría formar parte de un plan cuidadosamente diseñado. Figuras clave como el senador Chuck Schumer, John Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, y Christopher Mellon, exfuncionario del Departamento de Defensa, han jugado roles cruciales en esta narrativa. Schumer ha promovido la liberación de los documentos sobre los UFOs, lo que podría estar dirigido por poderes ocultos con la intención de manipular al público, haciéndonos pensar que ahora tenemos más poder porque tenemos más información y que el gobierno está siendo más transparente. Kirby, en declaraciones públicas que puedes encontrar en archivos de la Casa Blanca, ha advertido sobre los UFOs como una posible amenaza a la seguridad nacional, lo que podría estar ayudando a crear una atmósfera de miedo y tensión sobre el tema. Mellon, por su parte, ha hablado en entrevistas, como las que dio a CNN en el 2021, de tecnología que supuestamente no se originó en la Tierra, lo que podría ser parte de un esfuerzo para legitimar la idea de una amenaza extraterrestre. Y luego están las audiencias del Congreso de noviembre del 2024, donde exmilitares como Luis Elizondo afirmaron bajo juramento que el gobierno ha ocultado información sobre los UFOs durante 80 años, llamándolo la campaña de desinformación más exitosa de la historia. Puedes ver estas audiencias completas en los registros oficiales del Congreso o en reportes de medios famosos como el New York Times. Dijeron que estos objetos podrían interferir con instalaciones nucleares, calificándolos como una amenaza a la seguridad nacional. Y de hecho, el hecho de que se vean frecuentemente cerca de instalaciones militares también se vio en los avistamientos del Hudson Valley que describimos al principio y en muchos otros casos que voy a guardar para el episodio que vamos a hacer sobre Richard Byrd. Estos actores, respaldados por una maquinaria mediática que refuerza la narrativa de los extraterrestres como amenaza, podrían estar preparando el terreno para justificar un control global más estricto y la militarización del espacio, todo bajo el pretexto de proteger a la humanidad. Y si todo esto
desde los videos del Pentágono hasta las declaraciones de Schumer, fueran parte de un guión diseñado para hacernos creer en una amenaza que en realidad no existe, pero que nos hará renunciar a nuestras libertades sin siquiera darnos cuenta. Y aquí está la ironía. La misma NASA, que supuestamente nos llevó a la Luna, podría estar escondiendo la verdad sobre lo que realmente hay en el cielo, y todo lo que necesitan para encontrarlo es revisar sus propios datos. Pero, ¿qué pasa si no quieren que lo encontremos? ¿Me entiendes? Y no estoy diciendo que necesariamente este es el caso. Estoy diciendo que es un punto de vista que también debe ser considerado cuando analizamos el historial de las personas que están envueltas en esta desclasificación. Y así es que llegamos a una posibilidad que cambia todo. ¿Y si los ovnis que hemos estado viendo no fueran de origen extraterrestre, sino humano? Existen numerosos indicios que sugieren que algunos de los avistamientos de UFOs podrían estar vinculados a tecnología desarrollada en secreto, como la que ya discutimos anteriormente, posiblemente derivada de los científicos alemanes que escaparon después de la Segunda Guerra Mundial. Estos científicos, que trabajaron en proyectos avanzados de antigravedad y propulsión durante la guerra, pudieron haber continuado su labor en lugares remotos como la Antártida, donde se especula que establecieron una civilización separada, la cual intentaron penetrar en la operación High Jump, y fue una operación fallida que tuvieron que cancelar antes de tiempo, que aparece en documentos que están accesibles públicamente. Esta teoría sostiene que algunos de los UFOs que hemos visto en las últimas décadas podrían ser en realidad vehículos desarrollados por esa civilización, utilizando tecnología muy por delante de la que conocemos públicamente. Piénsalo. El 25 de febrero, mi cumpleaños, by the way, del 1942, sucedió lo que llamamos la Batalla de los Ángeles, donde se apareció un objeto sobrevolando la ciudad, resistiendo miles de disparos antiaéreos, según fotos y reportes oficiales del ejército de Estados Unidos, justo cuando la guerra estaba en su punto caliente, de hecho. Y luego, en julio del 1952, los avistamientos sobre la Casa Blanca dejaron a radares y testigos en shock, con objetos maniobrando a velocidades imposibles, que existen fotos y videos de esto, y fue reportado por el Washington Post y el Pentágono y por ahí para abajo. Otro caso intrigante es el de Jesse Rosenberg, quien en el 1954 afirmó haber visto un platillo volador en Staffordshire, Inglaterra. Según su testimonio, reportado en periódicos de la época como The Guardian, el objeto estaba tan cerca que pudo ver a los ocupantes en su interior, y los describe como seres altos y rubios que se asemejaban a los llamados nórdicos en la literatura de contacto extraterrestre. Esta descripción encaja perfectamente con la descripción que la sociedad Vril le daba a los seres con los que ellas decían que estaban en contacto. Pero lo que Rosenberg no consideró es que estos seres podrían no haber sido de otro planeta, sino posiblemente humanos, posiblemente relacionados a la raza aria con la que Hitler estaba tan obsesionado. Tal vez los mismos científicos nazis o sus descendientes que continuaron desarrollando tecnología avanzada en secreto. O quizá estos seres, aunque no sean exactamente lo que nosotros llamamos humanos, sí viven en la Tierra y forman parte de un plan mucho más grande que nos involucra a nosotros como especie, como sugieren algunas otras teorías basadas en la información que ya hemos discutido. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Y no digo que todo esto sugiere que ahora craqueamos el código y tenemos la verdad absoluta y ya sabemos lo que está sucediendo. Estoy diciendo que, como ya mencioné, es un punto de vista que también debe ser considerado si tenemos toda la data sobre la mesa, ¿verdad? Wernher von Braun, con su advertencia sobre la última carta, ya anticipaba un escenario donde se utilizaría una falsa alarma, una falsa amenaza extraterrestre para unificar al mundo bajo un posible gobierno totalitario. La posibilidad de que estos UFOs sean en realidad tecnología humana no solo hace que esta amenaza sea más posible o más creíble, sino que también la hace más peligrosa, ya que las personas podrían ser fácilmente manipuladas para creer en una invasión extraterrestre que en realidad es un montaje cuidadosamente orquestado. Y para esto existen como que 1000 teorías de conspiración, como lo que llaman el Blue Beam, el proyecto Blue Beam y todo eso. El
despliegue de esta tecnología avanzada junto con la manipulación mediática y la programación predictiva en la cultura popular está preparando un terreno para la última carta, que Von Braun ya la predijo. Piensa en todas las películas de Hollywood sobre invasiones alienígenas, desde Independence Day hasta Arrival, y ahora piensa en la última vez que abriste TikTok o Instagram y viste un video de un supuesto UFO sobre New Jersey o lo que sea, o una teoría como el Project Bluebeam que acabo de mencionar, que dice que los gobiernos utilizarían hologramas para simular una invasión alienígena y controlarnos a través de unificarnos, básicamente. Esas ideas no aparecen de la nada. Alguien la está sembrando y nosotros, sin darnos cuenta, la estamos regando con cada like y cada comentario, con cada vez que vemos una de estas películas y las estamos sembrando en nuestra conciencia. Solo busca Project Bluebeam en redes sociales y verás cómo va a ser explotado de videos relacionados a todo esto. Y no se detiene ahí. En respuesta a estos avistamientos y a la narrativa de los UAPs o UFOs como una posible amenaza, el gobierno está aprobando nuevas leyes para contrarrestar drones no identificados y aumentando el presupuesto para militarizar el espacio. Y mucho de esto viene también con la narrativa de que los supuestos globos chinos y todo esto también. Pero esto no es especulación. En diciembre del 2024 se propusieron enmiendas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para mejorar las capacidades contra drones, algo que puedes verificar en los registros legislativos del Congreso o en reportes de los medios como The Washington Post. Piensa en la última vez que escuchaste sobre una nueva ley de seguridad o un aumento en el presupuesto militar. Ahora imagina que todo eso se justifica por una amenaza que nadie puede probar que existe. ¿No te parece que estamos caminando directamente hacia el escenario que Von Braun predijo hace décadas atrás? Lo que hemos descubierto hoy no se queda corto ante la descripción de impactante. La narrativa de una amenaza extraterrestre podría no ser más que una mentira, una ilusión creada con tecnología humana avanzada y manipulación mediática, todo para justificar un control global sin precedentes. Y esto no significa que no existe vida extraterrestre y que absolutamente todos los UFOs que hemos visto provienen de tecnología humana. Después de todo, de algún lugar obtuvimos la tecnología y el conocimiento. Yo definitivamente no soy de los que piensa que estamos solos en el universo y que la idea de vida extraterrestre es una locura. Pienso que en realidad sí pueden haber otras formas de vida que quizás se pueden presentar ante nosotros de maneras similares. Y eso no necesariamente significa que tienen malas intenciones contra nosotros o que sus planes son simplemente controlarnos a través de miedo. Eso a mí me parece más bien una movida clásica de humanos contra humanos. Lo que entonces me lleva a la pregunta: si los que abusan de poder sobre nosotros nos dicen que los que vienen del cielo son una amenaza, ¿no debería más bien considerarlos parte de los buenos? ¿Cuáles de los avistamientos habrán sido tecnología humana que permanece en alguna parte de los polos y cuáles serían en realidad vida de afuera? ¿Por qué, si llevan décadas negando testimonios como el de Bob Lazar, ahora deciden que el público tiene que saber estos secretos? ¿Y por qué tenemos que saber específicamente lo que ellos dicen sin tomar en cuenta las otras demás fuentes que han venido dándonos información a lo largo de las últimas décadas? ¿Estarías dispuesto a cuestionar lo que te presentan como verdad o prefieres seguir órdenes en la ignorancia aunque te cueste libertades? Si las personas que tienen un largo historial de abusar de poder y literalmente convertirnos en esclavos económicos de alguna manera u otra te dicen que aquellos son los malos, entonces a mí me hace sentido aplicar la filosofía de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y cambia el lente a través del cual veo cualquier posible visitante que venga del exterior. Déjame saber qué piensas tú en los comentarios y por favor comparte este video con alguien. Recuerda, yo no soy el que tiene todas las respuestas, yo simplemente soy el que se hace las preguntas porque la realidad es más extraña que la ficción. Mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado.